más gente de Valsequillo. Hay paisanos. Gloria al Señor por eso. Y vamos a la palabra. Gracias. Vamos a la palabra del Señor. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy lo vamos a titular, fíjese cómo le vamos a poner el día de hoy. Le vamos a titular Soñar en Grande. Soñar en Grande. Y vamos a la palabra, a Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Ahí vamos a iniciar nuestra lectura. Y dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Bendito Señor, bendito Padre celestial, te damos gracias por esta palabra, entendiendo, Señor, y sabiendo que tú la guardarás en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la podamos llevar a la práctica y podamos ser hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. No sé si a usted le pasó, pero los que tenemos hijos, cuando son pequeños, o aunque no tengamos hijos, a veces sobrinos o a veces niños pequeños, luego les andamos preguntando: oye, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? Había una canción de allá de mis tiempos que decía: nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Verdad? El hermano Juan sí se acuerda. Y los niños piensan en grande porque dice presidente de la nación, o como decía ese salmo, estrella de rock and roll. Ya ve, el hermano sí se sabe el salmo.
Y normalmente a los hijos, cuando les preguntamos, siempre piensan en algo así. En mis tiempos, yo recuerdo que muchos de nosotros queríamos ser doctores, médicos, ingenieros, princesa. Yo tenía tengo un hijo que cuando yo le preguntaba eso, él decía que él quería ser bombero. Entonces él quería estudiar bomberado. Así decía. No les voy a decir cuál de los tres, pero uno de ellos lo decía. Y siempre le preguntamos a los hijos y siempre sueñan de esa manera. Y nosotros como papás siempre pensamos en que hagan algo así, en que estudien para ser médicos, ingenieros, ya licenciados y políticos como que ya no nos gusta mucho, pero también, ¿verdad? Hay gente que eso espera. Y nos gusta que la gente piense de esa manera. Y nosotros como papás los apoyamos y trabajamos y nos desgastamos y hacemos todo lo posible para que cumplan esos sueños, para que se conviertan en eso grande que están soñando. Pero desafortunadamente no hacemos lo mismo o no pensamos de la misma forma a la hora de que pensamos sobre lo espiritual. Siempre estamos pensando en lo físico y sobre una profesión en lo físico y que sean exitosos en lo físico y que sean exitosos en lo financiero y que tengan dinero y que les vaya bien y que saquen su liquidación del IMSS modalidad 40 y siempre andamos pensando en esas cosas, pero nunca pensamos en el lado espiritual. Nunca pensamos en cómo nos gustaría verlo o qué es lo que les gustaría a ellos en lo espiritual poder lograr. Porque tenemos que entender que lo espiritual va primero que lo físico. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en el Sermón del Monte, enseñaba una porción y les decía: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás lo vas a lograr, todo lo demás lo vas a poder tener. Y nosotros no le enseñamos a nuestro hijo que busque primeramente el reino de Dios y que logrando entender y encontrar el reino de Dios va a lograr ser ingeniero, estrella de rock and roll y presidente de la nación. Nos enfocamos únicamente a lo físico, nos enfocamos únicamente a lo académico, a lo financiero. Y ellos lo reciben de esa manera porque nosotros los empujamos a eso. Todavía llegamos al Señor y le seguimos dando más importancia a la escuela, al trabajo, a cualquier cosa, que a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dígame si no es cierto. Es que no pudo venir porque tenía mucha tarea. Es que no pude ir porque tengo mucho trabajo. Es que siempre tenemos un pretexto. Y no hablo únicamente de congregarnos, porque el congregarnos puede ser un síntoma, pero si tampoco nos estamos congregando, entonces quiere decir que a lo mejor muy probablemente tampoco está orando, ni tampoco está leyendo las escrituras. Entonces no se está acercando al Señor. Entonces no le estamos dando prioridad a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No lo hacemos. Invertimos al revés. Hacemos las cosas al revés. Buscamos primero lo físico y si nos queda tiempo, buscamos lo espiritual. Pero tenemos que entender que lo espiritual, el cielo gobierna la tierra. Primeramente lo espiritual es lo que tenemos que buscar. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su sueño más grande espiritual? Porque dependiendo de ese sueño que podamos tener en lo espiritual, muy probablemente vamos a lograr tener éxito en lo físico, a partir de que hemos venido al Señor. Nuestro reto esta tarde
es que a partir de hoy y saliendo ahorita en la noche, después de que vayamos a buscar para hacer unos molletes muy buenos con frijolitos, mantequilla y piquito de gallo, o por lo menos unos elotes. El reto para el día de hoy es que entendamos que debemos tener sueños en grande, pero sobre todo sueños en grande en lo espiritual. En lo espiritual, en poder conocer más del Señor, en poder ver más su mano poderosa en nuestra vida, en poder estar en una mejor y mayor relación con Él. Porque sabemos que a medida de que nos encontremos con Él, que estemos con Él, que tengamos una relación con Él, vamos a poder ver su mano poderosa en nuestra vida. Y cualquier cosa que podamos o querramos lograr en nuestra vida, lo vamos a hacer porque el Señor está de nuestro lado. Pero tenemos primeramente que buscar el reino de Dios y su justicia. Así que nuestro reto es que hoy soñemos en grande, pero soñemos en grande sobre lo espiritual. Que le demos sí importancia a estudiar, sí importancia a prepararnos, sí importancia al trabajo, a lo financiero, pero eso no es crítico. Lo crítico y lo más importante es el Señor, es Dios. Y el pasaje que leímos inicia en el versículo 14. Versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 13. Y dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No nos dice cuál, pero de esa enfermedad terminó sucumbiendo. Y dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío. Podemos entender que Joás estaba desesperado. El contexto de esta historia, para llegar a este momento de Joás frente a Eliseo llorando y diciéndole, Padre mío, es que el pueblo de Israel se encontraba bajo ataque. Los sirios venían con sus ejércitos para acabar con ellos. Él se encontraba en un problema bastante serio, bastante grave, bastante poderoso. Un problema del que él sentía que no iba a salir. Sentía que toda la cuadrilla de cobradores de Electra estaba tras él y no iba a salir libre de ahí. Estaba tan desesperado que llega con Eliseo y le dice, Padre mío, Padre mío. Y lo dice de esta manera porque Joás entendía que Eliseo podría darle una oportunidad de salir adelante. Se presenta delante de él como un niño llorando con su papá para que lo saque o lo salve de alguna situación. Padre mío, Padre mío. Todos y cada uno de nosotros a veces tenemos problemas tan grandes que pensamos que son difíciles de enfrentar. Y tenemos que entender que cuando enfrentamos problemas de esa magnitud es porque Dios lo permite. Y Dios lo permite porque está poniendo a prueba a nuestro ser, a nosotros, y de alguna manera también en ocasiones el Señor quiere volvernos a poner en nuestro lugar. Quiere volver a que pongamos los pies en la tierra y entendamos nuestra naturaleza y entendamos que no somos invencibles y que solamente por medio de Él, por medio de su mano, es que vamos a poder salir adelante. Joás así lo reconoce. Y Joás, entendiendo que Eliseo era un hombre de Dios o un hombre que entendía la visión de Dios, se acerca a él. Se acerca a él como un niño, considerando que Eliseo, al ser una imagen del Señor aquí en la tierra,
le puede ayudar. Le puede ayudar a salir adelante. Le puede ayudar a salir de esa situación en la que se encontraba. Reconoce que Eliseo era importante para Dios. Reconoce que Eliseo tenía algo de Dios. Pero déjeme le recuerdo que Eliseo, y usted lo debe de saber, que Eliseo no solamente tenía algo de Dios, sino que tenía algo poderoso delante de Dios. Porque Elías era un hombre de Dios, era un varón de Dios y así era reconocido. Usted sabe todas las proezas que hizo Elías. Pero Eliseo soñó en grande. Eliseo era un hombre que soñó en grande y que veía a Elías y le decía a Elías, es que yo quiero eso que tú tienes. Pero no solamente lo que tú tienes, sino que quiero el doble de lo que tú tienes. Él soñaba en grande. Cualquiera de nosotros luego está orándole al Señor, Señor, dame lo de Elías. Yo le oraría, dame lo de Eliseo y dame aún más. Porque Eliseo tenía el doble de Elías. Usted debe de recordar que inclusive Elías le decía, fúchila, fuchi, guácala, le decía. Y Eliseo le decía, yo no me voy a apartar de ti, porque yo quiero lo que tú tienes y lo quiero doble. No solo quería una hamburguesa con doble carne. Quería el doble. Pensaba en grande. Y Dios se agrada de esa gente que quiere el doble. Dios se agrada de esa gente que quiere más de Dios, que quiere más de Él. Ahora déjeme, vale la pena aclarar que el Señor sí te quiere dar y te puede dar el doble de lo que tú puedas pedir. Pero también el Señor considera quién puede recibir esa porción. ¿Me estoy explicando? Porque puede haber mucha gente que le va a decir al Señor, Señor, dame el doble de lo de Eliseo. Pero si esa persona no está preparada para recibir el doble, no lo va a recibir. Cuando Eliseo pedía el doble de Elías, él se fue preparando y el Señor lo vio con agrado y lo vio listo para recibir la doble porción de Elías. Pero puede haber en la actualidad mucha gente que aunque pida doble porción, el Señor no lo ve como un portador adecuado para esa doble porción. Ahora no quiere decir que esto nos desanime, al contrario, que trabajemos aún más para prepararnos y poder ser portadores de esa doble porción, o triple inclusive pudiera ser. Tenemos que trabajar aún más y tenemos que prepararnos para poder recibir esa doble porción. Así que llega Joás llorando delante de Eliseo. Pero aquí le dice algo bien interesante, porque le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿De dónde cree que sacó Joás ese rollo? Usted debe de recordar el capítulo 6 de Segunda de Reyes, donde llegan también unos ejércitos a atacar al pueblo y llegan a atacar a Eliseo. Y los criados de Eliseo están bien asustados y le dicen, Señor, de aquí se me hace que no la vamos a librar, porque mira cómo están los ejércitos y mira los caballos y mira todos los carros y traen puros tanques así como los que traen allá los de la sierra y no la vamos a armar. Puro troconón así como los de Valsequillo. También de esos. Y de carros de mula de fuego carros de fuego de mula de, no, es que dice de a caballo. Carros de mula de fuego. Entonces estaban los criados asustados. Eliseo le ora al Señor y le pide que les abra la visión.
Y en ese momento el criado puede ver cómo está un ejército completo de ángeles. También ahí cuidando, custodiando, protegiendo. Y con sus carros de fuego, aquí no era de mula, aquí sí eran de a caballo. Carros de fuego. Ciertamente esta historia, yo me imagino que como en pueblo chico, chisme grande, se corrió la noticia y todos sabían del poder que tenía Eliseo y de cómo el Señor respaldaba a Eliseo, que inclusive le mostraba su apoyo por medio de esos ejércitos y de esos carros de fuego de a caballo. Entonces llega Joás y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras le estaba diciendo: Eliseo, dime qué es lo que tú ves que yo no veo, para poder yo entender que podemos tener la victoria. Dime si estamos acorralados, así como tú lo viste en 2 de Reyes 6, y que yo no lo estoy pudiendo ver, pero que el Señor está de nuestro lado. Eso es lo que estaba esperando Joás que le dijera Eliseo. Ciertamente no se mostró de esa manera, pero entonces Eliseo sabía que el Señor podía estar de su lado. Y ciertamente Eliseo conocía y sabía del poder de lo invisible, y sabía del poder que Dios tiene sobre nosotros y sobre lo físico. A veces nosotros no vemos más allá de lo físico porque no vemos todo lo que debemos ver. Yo en una ocasión les decía: si usted no ve lo que debe ver, entonces no ha visto todo lo que tiene que ver. Allá en lo espiritual hay mucho más cosas que ver. Realmente debemos de buscar lo espiritual, y en lo espiritual vamos a maravillarnos de todo lo que podríamos ver, pero tenemos que querer verlo y tenemos que buscarlo para poderlo ver. Es como cuando usted va, no sé si le ha tocado ir a esas películas de 3D. No ha ido a las funciones de 3D. Cuando entra a las funciones de 3D y que no llevas los lentes, se ve así la pantalla todo borroso, que usted dice: pues ¿y qué está pasando aquí? ¿Les faltó afinarle o no le acomodaron bien? Pero realmente lo que pasa es que le dan a usted unos lentes, se los pone, y a partir de que usted se pone esos lentes empieza a ver las cosas de una manera clara, de una manera diferente, y lo empieza usted a ver precisamente así, en 3D, como si las cosas salieran de la pantalla, y empieza usted a ver las cosas con una realidad, con una definición que no se hubiera usted esperado. Pero lo que usted necesita es una visión especial. Cuando nosotros estamos esperando ver lo espiritual, si no estamos preparados, si no limpiamos nuestra visión, no vamos a poder verlo. Así que es muy importante que nosotros nos afinemos, que nosotros busquemos del Señor para poder ver lo espiritual. Porque hay mucho más de lo que nosotros alcanzamos a ver. Mucho más. Hay gente que lo ve con más facilidad. Hay gente que batallamos un poquito más. Pero ciertamente yo le puedo asegurar que existe un mundo espiritual. Y es muy importante que busquemos el poderlo ver. Ahora Joás, vuelvo al punto, perdón. Joás estaba en una situación muy difícil. Y cuando a veces estamos en una situación muy difícil es porque Dios espera que en ese momento nosotros podamos ver al Señor. De hecho, Pablo en 2 de Corintios, por ahí en una porción, nos habla de que cuando estamos nosotros en una situación muy complicada, muy difícil, ahí en esa situación es cuando vamos a poder ver de una manera más clara a nuestro Señor, a nuestro Salvador.
porque vamos a estar en una situación tan desesperada que va a ser lo único que vamos a buscar ver. Y ahí lo vamos a encontrar. Ahí lo vamos a encontrar. Llegamos al versículo 15 y dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta, o unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Qué está sucediendo aquí? Él está diciendo, toma ese arco, toma esas saetas. Y cuando él ya tenía esas saetas y ese arco en sus manos, puso él, Eliseo, sus manos sobre las manos del rey. Esto es lo que teológicamente podríamos llamarle una compartición, o vaya, estaba compartiendo de su unción y se la estaba compartiendo al rey de Israel. Estaba transmitiéndole de su unción a las manos del rey. Estaba haciendo una transfusión, podríamos decirle, una transfusión de unción al rey. Estaba compartiendo de su unción. Se la entrega en sus manos. Con esto tenemos que entender que cuando estamos en momentos desesperados y buscamos del Señor, muchos de nosotros, y no sé si a usted le ha pasado, sentimos que tal vez no estamos preparados o no tenemos la relación suficiente con Dios como para poder yo entrar en ese momento con el Señor, poder estar orando con Él, poder estar delante de Él, poder estar sintiendo que Él está ahí conmigo, que me está escuchando. ¿Sí me estoy explicando? A veces nosotros nos sentimos como que no somos suficientes. Pero en esos momentos, y yo le puedo asegurar que usted debe de conocer a alguien que puede ayudarle a compartir de su unción. Usted puede conocer a alguien, o usted ya conoce a alguien que le ayude a recibir de esa unción, que pueda compartir con usted de esa unción para ayudarle a usted a poder encontrar al Señor. Y esto nos habla de que tenemos que ser más listos y más selectivos a la hora de ver y de buscar nuestras amistades. Tenemos que reunirnos con la gente correcta, con la gente adecuada, gente que nos ayude a encontrar al Señor, que nos ayude a ver del Señor, que nos ayude a ver el mundo espiritual, no con gente que nos aparte de Dios. Entonces Eliseo comparte de su unción con el rey. Eliseo pasa de esa unción de Dios, ciertamente espiritualmente, y de un arma de guerra la convierte en una arma apartada para el Señor, en una arma santificada y apartada para el Señor. Transfiere de esa unción y prepara las manos del rey. Entonces le dice, versículo 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Esto es importante al oriente porque de ese lugar o de esa dirección de oriente es de donde venía el ataque del ejército enemigo. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos.
le venía yo diciendo, a la hora de que Eliseo posa las manos sobre las manos del rey, él transfiere de su unción. Y ese simple arco y saeta se convierten en armas santificadas para el Señor. Se convierten en armas que Dios va a utilizar para defender a su pueblo. Se convierten en una arma de defensa contra el ataque enemigo. Es como cuando el Señor santifica el bastón de Moisés. Cuando le dice a Moisés, ¿qué tienes en las manos? Y él le dice, un bastón. Si leemos la historia, si leemos el avance de la historia en Éxodo, nos damos cuenta que era primeramente el bastón de Moisés y al final se convierte en el bastón de Dios. Ya no era el bastón de Moisés, era el bastón de Dios. Cuando David pelea contra Goliat, lo único que tenía en sus manos era una honda y se convierte en una honda de Dios. Cuando Pedro estaba en la pesca milagrosa, esa red se convierte en una red santificada por Dios. Vaya, se convierte en algo que está santificado, que está apartado para el uso del Señor. Entonces ahora Eliseo le dice, lanza esa saeta, y la lanza hacia el oriente, hacia el este. Y estando Joás en una posición de defensiva, donde llegó llorando literal delante de Eliseo, ahora se posiciona y se convierte o transforma su posición de defensiva en una posición de ofensiva. Es como en el fútbol. Ya vean los que les gusta el Cruz Azul, ¿verdad? En el fútbol o eres de ofensiva y andas buscando el gol, o te vas hasta atrás y te conviertes en defensiva. Joás pensaba que lo único que él podía hacer era estar en defensiva. Sin embargo, en este momento, al pedirle a Eliseo que lanzara esa saeta, se está convirtiendo y se está posicionando en un lugar de ofensiva. También ese mismo ejemplo podemos ver con David cuando va a pelear contra Goliat. Dice la escritura que él se abalanzó en contra de Goliat. No se quedó esperando a ver qué hacía Goliat, sino que él se abalanzó contra Goliat. Eso quiere decir que cuando Dios está con nosotros, Dios nos va a cubrir, Dios nos va a proteger. Y en lugar de estar en una posición de defensiva, vamos a estar en una posición de ofensiva. Una posición de ofensiva. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce a George, ¿verdad? George, nuestro hermano y digo así porque se sienta por aquí normalmente. George, nuestro hermano que llegó de Cuba. Ahora que semanas atrás que anduvo por aquí la esposa y sabemos que pronto va a regresar, traían a su niña, Mía. ¿Qué edad tiene Mía? 3 años. En una ocasión fueron ahí a la casa de ustedes y nosotros tenemos un perrito, se llama Happy, es el guardián de la casa. Y cuando llega así gente de visita, gente que no conoce, se vuelve loco. No hace nada, pero anda corriendo y brinca para aquí, brinca para allá. Pues cuando recién entró Mía, se asustó. Pues era una niña de 3 años, se asusta. Se asustó y el perrillo. Pues solo bastó que su papá, George, la levanta en los brazos y que le dice, hey, no pasa nada. No hace nada, es un perrito chiquito. Y la traía en los brazos. ¿Qué cree que empezó a hacer Mía? Ya cuando el papá la traía en los brazos empezó a hacer Mía.
hacerle musarayas al Happy. Entonces pasó de una posición de defensiva, y cuando ya la trae el papá en los brazos, cambió de posición y entendió que en los brazos del papá no iba a pasarle nada, y se convierte ahora en ofensiva. Ahora, a ver, hazme algo, a ver, ládrame. ¿Me estoy explicando? Así lo hizo Joás. De llegar llorando con Eliseo, ahora él está en una posición de ofensiva en contra del ataque, porque el Señor santificó ese arco y esa saeta, lo apartaron para el Señor. Y tenemos que entender que cuando el Señor santifica algo es porque santifica por medio espiritual algo físico, algo que se convierte apartado únicamente para el Señor. También lo podemos entender como en el fútbol americano. Usted sabe que el que trae el balón es al que hay que tumbar. Y si yo no quiero que me tumben a mí, pues yo le paso la pelota de enseguida, ¿verdad? Allá túmbenlo a él. Pero cuando estamos jugando con el Señor, lo que tenemos que hacer es pasarle la bola al Señor. A ver, pónganse con Él. Traten de tumbarlo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos un problema de este tamaño, de esta magnitud, por eso dice la Escritura, echen toda carga sobre mí, echen toda carga sobre el Señor. Tenemos que pasarle el balón al Señor, que el Señor se encargue, que el Señor sea quien ejecute la jugada, que el Señor sea a quien traten de tumbar, a quien traten de eliminar. Cuando nosotros santificamos esa pelea, cuando nosotros santificamos esa pelota, vamos a decirlo así, cuando nosotros nos consagramos al Señor y lo involucramos al Señor en la pelea, entonces ahora es cuando el Señor puede decir, aquí es donde la pelea y la batalla se convierte en la pelea y la batalla del Señor. Usted sabe que para que el Señor intervenga en esa batalla, nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que santificar, nosotros tenemos que dejarle la pelota al Señor, y el Señor se va a encargar de pelear por nosotros. La batalla va a ser de Él. Así que hasta aquí Joás se sentía confiado. Y si Joás hubiera estado aquí en Pacto Vivo y hubiese escuchado esto que yo le estoy diciendo, muy probablemente estaría diciendo amén, gloria a Dios. Brinco patada a los carros del faraón, ¿eh? Amén. Pero normalmente el Señor nos procesa, nos trabaja, nos prueba para ver si lo que nosotros nos estamos comprometiendo es real, para ver si lo que nosotros nos estamos comprometiendo es de a de veras, para ver si lo que nosotros estamos comprometiéndonos es verdadero, es legítimo. Pero aquí no termina la historia. Versículo 18. Y le volvió a decir, estamos hablando de Eliseo, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Podemos observar que Eliseo nunca le dijo cuántas veces la golpeara, ¿verdad? Nunca le dijo, dale con ganas, o dale muchas veces, o dale una vez. No le dijo nada. Pero ya para estas alturas, Joás ya había visto que estaba a la ofensiva, ya habían lanzado una saeta.
Ahora tomaba otras y le decía, Eliseo, golpea la tierra con ellas. Pero él únicamente toma 3 saetas y la golpea 3 veces. Una con coraje, una porque quería ganar y la otra porque sí, al estilo Paquita. 3 veces le pegó a la tierra con las saetas, 3 veces. Y usted diría, pues está bien, Eliseo nada más le dijo que le pegara. Pero fíjese lo que sucede en el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. O sea, hubieras acabado con todos. Pero ahora, solo 3 veces lo vas a derrotar. Wow. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo le dije que se llama el mensaje? Soñar en grande. Soñar en grande. Dios permite que lo que tienes a tu alcance, que lo que tienes en tu mano, lo puedas utilizar a tu favor. Y la promesa de Dios es que puedes soñar en grande y Él te va a dar la victoria. Y aquí lo predicamos muchísimas veces. Tú tienes la victoria porque peleamos desde la victoria. Pero algo que tenemos que entender es que la promesa de victoria es eso, una promesa de victoria. Déjeme se lo explico o trato de explicarlo mejor. Lo que el Señor nos dice es que nosotros podemos resultar vencedores. Nosotros podemos tener la victoria. Por eso en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos dice reiteradamente el Señor, y el que resultare vencedor. O sea, todavía tenemos que vencer. Quiere decir que el Señor nos dice que la victoria, el vencer, está al alcance de nuestra mano, pero no está en nuestra mano. O sea, nosotros tenemos que ir por esa victoria. Nosotros tenemos que buscar esa victoria. Nosotros tenemos que pelear por esa victoria. O sea, lo promete, pero no lo promete porque ya lo tengas ahí, sino porque tú te tienes que esforzar para alcanzarlo. Aquí, como decían en mi rancho y en Valsequillo, aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque pensamos que la victoria ya la tenemos y nos tiramos en la hamaca y nos tiramos en el Señor, en el sillón y esperando que el Señor haga todo. Y sí somos vencedores, sí lo podemos ser, pero Él está esperando que nosotros alcancemos esa victoria. Está a nuestro alcance, pero tenemos que ir por ello. Está a nuestro alcance, pero tenemos que luchar por ello. Está a nuestro alcance. ¿No le gustó? Es que empezó a arrancar las hojas y dije, pues ¿qué dije? Está a nuestro alcance, pero nosotros tenemos que luchar para poderlo lograr. Mucha gente confía en que estamos en la victoria y no siguen adelante. Se confía y se quedan a medio camino. Por eso es que hay tanta gente, y sobre todo en el pueblo de Cristo, que tienen promesas gloriosas, promesas grandiosas, pero no han logrado conquistar esa promesa. Porque para poder alcanzar esa promesa se tiene que trabajar. Ahorita hablábamos de Elías, estamos hablando de Eliseo. Mucha gente busca esa unción de Elías, busca esa unción de Eliseo, pero no quieren pasar los procesos ni se quieren esforzar por lograr esa unción.
¿Cómo lo vamos a lograr si no nos movemos? ¿Cómo lo vamos a alcanzar si no creemos en el Señor? Si no tenemos la suficiente fe para seguir avanzando. Recuerde que la fe está en los pies. Tenemos que caminar por fe. El Señor nos dice que vivamos por fe, no que hablemos de fe. Es importante que alcancemos la victoria. Tenemos que confiar en el Señor. Luego no alcanzamos la victoria y empezamos a echarle la culpa al Señor, a pensar que el Señor no estuvo con nosotros, o que no nos ayudó, o que no nos dio, o que no nos escuchó. Pero realmente nosotros somos los que estamos deteniendo esa bendición, porque esa bendición ya está ahí, está a nuestro alcance, pero nosotros tenemos que conquistarla. Así que todo depende de usted, depende de mí, depende de nosotros. Tenemos que luchar por ello. Tenemos que seguir trabajando para alcanzarlo. Es una promesa gloriosa, pero tenemos que seguir buscando del Señor. Y tenemos que seguir buscando lo espiritual. Acuérdese que cada batalla se gana en lo espiritual. Usted debe de recordar ese pasaje donde Moisés está en batalla y tiene que mantener su vara en lo alto. Y mientras él mantenía su vara en lo alto, el pueblo de Israel iba ganando. Pero empezaba él a cansarse y empezaba a bajar sus brazos. Y el pueblo de Israel empezaba a perder, a ser abatido. Y tenía nuevamente que levantar los brazos. Dígame si eso no tiene conexión con lo espiritual. Para poder lograr una victoria en lo físico, tenemos que alcanzar una victoria en lo espiritual. Tenemos que seguir trabajando en lo espiritual. Tenemos que mantener nuestros brazos en alto hasta el final. Si no peleamos en lo espiritual, no vamos a poder ver la victoria en lo físico tampoco. Es muy importante que busquemos la victoria primeramente en lo espiritual. Nosotros entendemos que a veces los caminos de Dios no son los nuestros, que a veces los pensamientos de Dios no son los nuestros, pero tenemos que empezar a acomodarnos, tenemos que empezar a alinearnos con el Señor para poder tener sus pensamientos, para poder andar en sus caminos, para poder hacer lo que Él necesita de nosotros. Necesitamos alinearnos. Lo veíamos en la reunión de varones la semana pasada. Necesitamos alinearnos. Mientras no nos alineemos al Señor, las llantas, hablando de un auto, si usted ve que su auto desgasta las llantas mal y lo único que hace es cambiarlas por otras nuevas, la llanta nueva se va a volver a desgastar chueco. ¿Qué quiero decirle? Si usted como persona no se alinea, aunque le cambien a la esposa, el esposo, los hijos, la escuela, la iglesia, aunque cambie, lo que usted considere que esté mal y que quiera cambiar, no va a lograr corregirlo, porque quien necesita alinearse es usted. Tenemos que empezar a pelear en lo espiritual y vamos a ver la victoria en lo físico también. Lo espiritual tenemos que entender que va primero. Lo espiritual va primero. Entonces vamos a ver la mano de Dios en todo lo demás. Vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Pero tenemos que tener un compromiso completo en el Señor. Tenemos que tener una fe completa en el Señor. Y tenemos que tener una obediencia completa en el Señor. Tenemos que alinearnos completamente al Señor. Tenemos que buscar constantemente de Él. Y tenemos que buscar estar de acuerdo a los caminos de Él. Fíjese lo que nos dice Pablo en Efesios 3:20 y ya con esto termino. Y a aquel, dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso, ¿que es qué?
poderoso para hacer todas las cosas. ¿Para qué es poderoso? Para hacer todas las cosas, pero no solo todas las cosas, sino mucho más abundantemente, de lo que pedimos. Y usted pide un carrito, Él le va a dar un carrote porque se lo va a dar más abundantemente. Más abundante. Usted pide una casita de Infonavit, le va a dar una casota porque le va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo logro hacer que ese poder actúe en mí? Ese poder que actúa en mí va a depender del compromiso que yo tengo en Él. Si yo estoy alineado con Él, si yo tengo una relación con Él, si yo lo busco en oración, si yo lo busco en su palabra, si yo lo busco en obras, si yo lo busco en fe, voy a tener poder en Él y Él va a actuar abundantemente sobre mí. Y regresamos a lo que decíamos al inicio del mensaje. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Tenemos que buscar del Señor, tenemos que alinearnos al Señor y tenemos que empezar a buscar primeramente lo espiritual. Tenemos que empezar a soñar en grande, porque tenemos un Dios grande y tenemos un Dios poderoso. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que a medida de que nosotros crecemos en ti, tú creces en nosotros y nos darás aún mayores cosas, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, porque tú eres un Dios poderoso y sobrenatural, un Dios que excede nuestras expectativas, un Dios que está ahí, que nos ha dado la victoria y que solo está esperando que nosotros vayamos hacia esa victoria. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Te damos gracias porque tú no te quedas con nada. Tú te entregas por completo a cada uno de nosotros. Y ya te damos gracias. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.